Es una alegría, hermanos, volverlos a ver. Si hemos estado hablando de esta serie que es el tiempo de salir, porque hemos pensado y creemos que la respuesta que nosotros tenemos que dar como cristianos a las realidades que enfrentamos como creyentes, especialmente en medio de la nación americana acá, es el Evangelio del Señor Jesucristo. Es el tiempo de salir, es el tiempo de llevar la palabra de Dios a aquellos que no conocen. Y ese es un desafío, hermanos. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de Romanos del capítulo 1, versículo 16 al versículo 17. Por cierto, es la parte central de la carta del apóstol Pablo a los romanos, pero que habla acerca de lo que es el Evangelio. Y dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Padre bueno, bendice tu palabra y como siempre te pedimos que el Consolador, el Maestro, pueda iluminar nuestros corazones y que esta palabra se pueda hacer real en nuestra vida. Que esta porción de la Escritura que hemos leído podamos, Señor, entender para edificación, Señor, de aquellos que ya te conocen y también para que tú llames a aquellos, Señor, aquellos que van a creer en ti. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Hermanos, la carta a los romanos fue escrita por el apóstol Pablo, más o menos por el 56 después de Cristo. Y esta carta fue llevada a Roma por una de las diaconisas de la iglesia de Cencrea, la hermana Febe. Está en Romanos 16:1 al principio. Y algunos creyentes de la iglesia de Roma no conocían al apóstol Pablo, por eso el apóstol Pablo se presenta de esta manera en el versículo 1 y dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes a sus profetas en las santas escrituras. Entonces el apóstol Pablo se presenta a ellos de esta manera porque muchos de ellos no lo conocían. El apóstol Pablo en estos primeros versículos expone una gran verdad, y esta es la gran verdad de la que vamos a hablar el día de hoy. Que el evangelio es poder para salvación y que también el justo, aún el justo, por la fe vivirá. Y ahí en los versículos 16 al 17 tenemos lo que se llama el tema central de esta carta. El Evangelio de Cristo que está revelando la justicia de Dios, una justicia que está basada en la fe y no en las obras que el hombre puede hacer, y que además está disponible no solo para los judíos en aquel tiempo, en el contexto en que se está hablando, sino para todos aquellos, y el apóstol Pablo explica en Romanos cómo Dios puede hacer estas dos cosas: seguir siendo justo y justificar también a los pecadores, atraer hacia sí a los pecadores. Él puede hacer justos a los pecadores y todavía mantener firme su santa ley. Y esto es lo que este pasaje responde. Y la pregunta que nos estamos haciendo el día de hoy es: ¿por qué testificamos nuestra fe? ¿Por qué los cristianos tenemos que salir a testificar nuestra fe? Y este es el pasaje que responde esto. ¿Por qué los creyentes tenemos que irle a hablar del Señor Jesucristo a otras personas? Y una de las cosas que se responde está en el versículo 16. Porque puede traer fe salvadora a todos los pecadores. El versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En este versículo el apóstol Pablo está diciendo que no se avergüenza del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación a todos los que creen. Está diciendo también que el pecador se puede salvar a través de la fe. Pero en la primera parte dice: porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué Pablo tendría que mencionar y decir porque no me avergüenzo del Evangelio? Hay cierta explicación para esta expresión que está utilizando el apóstol Pablo en el versículo 16. Porque el apóstol decía: no me avergüenzo del Evangelio, porque Evangelio significa buena noticia. Y está diciendo el apóstol Pablo: no me avergüenzo de la buena noticia, de esa buena noticia que hablamos la semana pasada, que está en 1 Corintios capítulo 15 del versículo 1 al 5, que dice que el Señor Jesucristo fue sepultado,
murió de acuerdo a las Escrituras, fue sepultado de acuerdo a las Escrituras y resucitó de acuerdo a las Escrituras, de lo cual Cefas fue testigo. Entonces Pablo está diciendo, no me avergüenzo de la buena noticia de que el Señor Jesucristo murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. Pero parece que no hace sentido para nuestra mente del siglo XXI. ¿Por qué el apóstol Pablo tendría que tener vergüenza de esto? Pero entendiendo el contexto en el cual este pasaje se ha escrito, nos va a hacer entender lo que realmente esto significa. Pero esta buena noticia no significaba buena noticia en el primer siglo, porque era la crucifixión de un hombre, de un pobre carpintero, que era el Señor Jesús, judío, y era la forma de morir condenado más baja de la cual se podía ejecutar una persona. O sea, era vergonzoso hablar de alguien que había sido crucificado. Nadie en el primer siglo quería asociarse con alguna familia de alguien que había muerto crucificado, porque esa persona que ha muerto crucificado ha muerto de la forma más despreciada y más baja que se puede ejecutar a una persona. Y el mismo Señor Jesucristo afirmaba en Lucas 9:23 y decía a todos, dice el Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El Señor Jesucristo está hablando también de la crucifixión porque Él conocía la crucifixión, había visto crucificados en los caminos romanos desde que era niño en toda la extensión de lo que Él había caminado en el mundo de entonces. Y también Lucas 14:27 nos habla y el Señor dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Esto muestra lo que el Señor veía en su vida cotidiana, que habían personas que estaban cargando su cruz y caminaban hacia la crucifixión, al lugar donde van a pagar por sus culpas. Entonces a veces se interpreta no correctamente estos pasajes. Muchos dicen, pastor, esta es la cruz que tengo que llevar en mi vida. Eso no es lo que está diciendo la Escritura. La Escritura está hablando de que el mismo Señor está diciendo que las personas que cargaban su cruz hacia el lugar donde van a morir crucificados son esas personas que se reconocen su culpa. Están diciendo, la sentencia que me han dado de morir crucificado es correcta. Entonces voy a llevar mi cruz hasta el lugar donde me van a crucificar. Eso es lo que está diciendo este pasaje. O sea, decir, tengo mi cruz, o lleve su cruz, como el Señor está diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, significa que la persona que va a seguirle al Señor tiene que reconocerse cada día que es pecador. Tiene que vivir como sentenciado a muerte. Tiene que levantarse desde en la mañana y tiene que reconocer que desde que despierta hasta que se duerme se equivoca y hace pecado. Es lo que está diciendo el Señor. Por eso cuando el apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, se está refiriendo al contexto en el cual se entendía la crucifixión. La crucifixión se entendía como algo, una ejecución, una muerte para una persona que realmente era la más baja y que nadie quería asociarse con eso. Y Pablo decía, no me avergüenzo de esto, porque es poder de Dios y el mismo Señor lo sabía. Pero el Señor cargó su cruz y el Señor no era pecador, nunca pecó. Llevó una cruz y esa cruz significaba nuestros pecados, era inocente, era santo. Pero Él habla así, por eso el apóstol Pablo está diciendo, hermanos, nadie en su sano juicio podía decir en aquel tiempo que morir en una cruz no era vergüenza. Por eso que el apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio. Y otra cosa era más interesante todavía. El apóstol Pablo hablaba la buena nueva, el Evangelio, decía, Cristo fue crucificado. Y ya la gente se empezaba a reír. ¿Cómo quieres tú venir a hablar de un hombre que ha sido crucificado, ha muerto de la manera más baja posible y quieres que nosotros les rindamos nuestra fe y nuestra creencia? Tú estás afirmando que un hombre crucificado ¿es Dios? ¿Estás afirmando eso? Y eso es lo que le decían al apóstol Pablo. Por eso él decía, no me avergüenzo. Pero había un mensaje profundo y hay un mensaje profundo en la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Ya la semana anterior hemos hablado. ¿Cuál es el evangelio que predicamos? Y ese evangelio es que Cristo murió de acuerdo a las Escrituras, fue sepultado de acuerdo a las Escrituras y al tercer día resucitó de acuerdo a las Escrituras también. Porque no solamente era una muerte del Señor, pero sin pecado, y además resucitó de los muertos de acuerdo a las Escrituras.
Era vergonzoso para muchos escuchar la historia de la cruz, la historia del Señor Jesucristo. Esta buena noticia que estaba predicando el apóstol Pablo no había venido como un edicto de César, y es otra cosa que pone en contraste aquí hacia los romanos. Una cosa es una noticia que yo voy a anunciar que provenga del emperador, de César, del imperio romano. Pero la noticia que yo estoy hablando, dice Pablo, no me avergüenzo de la buena noticia, que Cristo murió, fue sepultado y al tercer día resucitó, porque esta noticia no viene del César. Esta noticia viene directamente de Dios, desde el monte Calvario y de la tumba vacía. Por esto no me avergonzaré, dice el apóstol Pablo. Es una noticia que viene directamente de Dios. O sea, por eso es que el apóstol Pablo no se avergonzaba de esto, pero para el corriente de las personas, la historia de la cruz es una locura. La historia de la cruz para muchos puede significar vergüenza. Recuerdo muy bien cuando yo era niño, era el único cristiano en toda mi escuela. Y todos se burlaban de mí porque era cristiano evangélico. Ahora sí, en donde yo he crecido hay muchos que son cristianos evangélicos ahora, pero no siempre era así. Y nos enseñaban en la iglesia y nos decían, hijitos, nunca se van a avergonzar del Señor. Les digan lo que les digan, nunca van a negar al Señor. Porque si ustedes se avergüenzan, también Él se avergonzará de ustedes cuando venga en su reino. Y nosotros nos plantamos firmecitos de chiquitos y hacíamos eso. Y dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Porque este mensaje tiene el poder de cambiar vidas. El apóstol Pablo había visto que esta buena noticia había cambiado la vida en las ciudades malvadas de Corinto y Éfeso. Pablo decía, no me avergüenzo del mensaje de la cruz. Es cierto, morir en la cruz es vergonzoso, pero tiene un mensaje y no me avergüenzo de esto porque realmente el mensaje de la cruz puede cambiar las vidas de las personas, y así como cambió las vidas en las ciudades como Corinto y Éfeso durante sus viajes misioneros. También tenía la confianza de que podía cambiar Roma. Esta buena noticia también había cambiado su propia vida. ¿Se acuerdan que el Señor le dice al apóstol Pablo, le dice, de la misma manera que has testificado en Jerusalén, quiero que testifiques en Roma? Así que vas a llegar a Roma. Y ahora, estaba pronto a esto. Y entonces estaba seguro que como Dios había cambiado las vidas en Corinto y en Éfeso, y había cambiado su propia vida también, ahora Dios iba a cambiar también en Roma. Entonces, ¿qué es lo que cambia? ¿Por qué entonces el evangelio es poder? ¿Por qué la buena noticia es poder? ¿Por qué la muerte de Cristo, sepultura y resurrección de Cristo es poder? ¿Saben por qué? Es poder de Dios porque trae convicción de pecado a las personas, y si estas personas se reconocen pecadoras delante de Dios y creen en la buena nueva, obtienen la salvación de su alma y son transformados. La persona que cree en el evangelio, cree en la buena noticia, que hace 2000 años el Señor Jesucristo murió, fue sepultado y al tercer día resucitó, de acuerdo a las Escrituras, tendrá convicción de pecado en su corazón. Dios le pondrá convicción de pecado en su corazón y por tanto podrá evitar las consecuencias del pecado, porque la Escritura dice, porque la paga del pecado es la muerte. Donde esté el pecado hay la muerte, donde esté el pecado hay problemas. Hermanos, todos los problemas que los seres humanos encaran en el mundo y hemos encarado durante toda la historia tienen su origen en el pecado, son consecuencias del pecado. Por eso es que es la buena noticia. La persona que cree que Dios le mandó al Señor Jesucristo para morir, ser sepultado y al tercer día resucitar, y creen en Él por fe, tendrán el poder de decirle no al pecado y podrán evitar las consecuencias eternas del pecado y las consecuencias temporales del pecado. Por eso es la buena noticia. Usted puede probar en usted mismo el efecto del pecado en una manera simple. Cuando llega el fin de año, todo el mundo hace resoluciones, ¿no es cierto? A partir de enero voy a hacer ejercicio. Es la resolución más famosa, ¿no? Voy a bajar de peso.
o voy a hacer tal cosa, o voy a ser mejor hijo, mamá, papá. Hay muchas resoluciones que hacen. Y después que pasa la primera semana, uno dice, bueno, la siguiente semana lo voy a hacer. Pasa la siguiente semana, no lo hace. La tercera semana lo voy a hacer, mejor en febrero. Y finalmente llega al fin de año y se da cuenta que no ha hecho nada. Aparentemente es algo superficial, hermanos. Pero es la influencia del pecado en nuestras propias vidas. ¿Por qué hacemos las cosas mal? ¿Por qué tenemos tendencia a hacer mal las cosas? Porque el pecado radica en nosotros. Y por eso la muerte del Señor Jesucristo es una buena noticia. Su resurrección es una buena noticia para todos aquellos que en Él creen. Cuando creen que el Señor ha hecho ese sacrificio por nosotros, entonces Dios les da convicción de pecado y el Espíritu Santo viene a su vida y les da el poder de decir no al pecado para evitar las consecuencias del pecado en su propia vida y para que tenga la vida eterna. ¿Cuándo dicen amén? Hermanos, para tanto pecado legalizado en la nación americana el día de hoy, nuestra respuesta como hijos de Dios es el Evangelio del Señor Jesucristo. Son las buenas nuevas. Porque esto probadamente ya ha funcionado. Funcionó en Corinto, funcionó en Éfeso. Nuestra respuesta es el Evangelio del Señor Jesucristo. Porque esto evita las consecuencias del pecado eternas y también las consecuencias temporales. Si tú estás luchando con las cosas que siempre quieres cambiar y nunca puedes cambiar, el problema es el pecado que hay en tu vida. Necesitas a Cristo. Necesitas al Señor Jesucristo. Ven a Cristo el día de hoy. Entrégale tu vida. Y cuando tú crees y vuelves 2000 años atrás y depositas tu confianza en aquel que murió, fue sepultado y al tercer día resucitó, el Evangelio, la buena nueva, y crees por fe que evidentemente eso pasó, tendrás la vida eterna. Y no solamente la vida eterna, sino que el Señor te dará tu espíritu. De su espíritu te dará y podrás decir no al pecado. Ven a Cristo el día de hoy. Ven al Señor Jesús. La salvación significa liberación. Porque dice porque es poder para salvación. Porque no avergüenzo del Evangelio, porque es poder para salvación. Y aquí está hablando que la salvación es liberación de la esclavitud del pecado. Ese es el punto. La muerte del Señor Jesucristo, su sepultura y su resurrección, cuando tú crees, al creer en Él, te ha hecho libre de la esclavitud del pecado. Eso quiere decir que el pecado no se enseñorea más de ti, tienes conciencia de pecado. Y tal vez en términos más sencillos podemos explicar. ¿Por qué a veces tanto roce hay entre esposo y esposa? ¿Por qué tanto roce? Porque hay pecado de por medio. ¿Y qué es el pecado? El pecado es desobediencia a Dios. ¿Y qué dice Dios para los esposos? Dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Eso hay que obedecer. Si no obedecemos eso, vamos a tener consecuencias sobre esa desobediencia. Y dice también a las esposas, sujetaos, sométanse a sus maridos. Si las mujeres no se someten a sus maridos y el hombre no las ama, o no las amamos, vamos a tener problemas y tenemos las consecuencias del pecado. Hermanos, necesitamos la liberación a través de creer en el Señor Jesucristo, y esa es la salvación de la influencia del pecado en nuestras vidas. Por eso es buena noticia. La persona que viene al Señor Jesucristo y reconoce que Cristo murió hace 2000 años, y por fe tendrá la salvación y la libertad de la influencia del pecado en su vida. ¿Seguirá pecando? Sí, seguirá pecando. Sin embargo, se dará cuenta bien dónde está el pecado y puede vivir identificando dónde está el pecado en su vida para evitar las consecuencias que ese pecado le puede traer a su vida. Esa es la buena noticia. Porque no hay forma que usted se proponga, solamente se proponga y luego las cosas se le arreglen, porque no hay forma de que usted pueda evitar las consecuencias del pecado si no es por Cristo Jesús. Hermanos, la buena noticia es el poder de Dios para salvación a través de la fe, de la influencia del pecado. Muchos en aquel tiempo veían al César como la salvación. Deificaban al César. El César se declaraba Dios. Y muchos dictadores el día de hoy
se declararían también dioses en este tiempo moderno. No estaríamos lejos de eso. Pero justamente aquí, en contraste a que muchos ciudadanos romanos y súbditos romanos le consideraban al César su Salvador, aquí el apóstol Pablo está hablando quién es el verdadero Salvador. Y ese es el Señor Jesucristo. Porque empieza el cambio y la transformación de adentro del corazón. Cuando el Señor cambia y transforma el corazón, porque las personas aceptan que Él murió, fue sepultado, el tercer día resucitó, la buena nueva, el Evangelio, ese cambio viene a su vida porque pueden decirle no al pecado. Y dice, para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Este mensaje es para todos. Si bien Dios utilizó al pueblo judío como nación a través de la cual Él vendría, pero no es exclusivamente para los judíos, sino para todos aquellos a los cuales esta buena nueva es predicada. Ellos los rechazaron como nación, pero eso no significa que ellos tampoco pueden ser salvos. Sin embargo, es también para todos aquellos que creen. Aquí nos está diciendo Dios que las personas tienen que portarse bien primeramente para salvarse de las consecuencias del pecado. No está diciendo eso, porque cuando a veces hablamos del Evangelio, muchos dicen, pastores, que ¿sabe qué? Yo hago muchas cositas malas todavía, pastor. Si quiere, pregúntele a mi esposa. Cuando deje de hacer estas cositas malas, yo voy a ir a la iglesia. Aquí no está diciendo que tienes que hacer algo específico bien para empezar a congregarte o para venir al Señor Jesús. Dice aquí, para todo aquel que cree, no dice para todo aquel que se porta bien. No dice para todo aquel que ha cumplido con su dieta o ha cumplido sus resoluciones de fin de año. Dice para todo aquel que cree, dice. O sea, no hay una condición, una precondición para salvarse. Si estás en terribles problemas, o estás dando una terrible vida, o estás dando una terrible desobediencia, o estás en terribles problemas, este es el momento que tienes que venir al Señor. Porque este es el momento que tú tienes que creer en Cristo. Porque el Evangelio es para salvación, para liberarte justamente de esa influencia, de ese pecado que no te deja ser feliz, de ese pecado que no te deja vivir, de ese pecado que siempre te causa problemas. Este es el momento en que debes venir al Señor Jesucristo. No es necesario que te portes bien, vas a ver que con la ayuda del Espíritu Santo después te vas a portar bien. Pero a veces ese cambio viene de pronto, a veces viene poco a poco. Algunos piensan que para empezar a venir a la iglesia o empezar a leer la palabra de Dios deben portarse bien primero o recién asistir a la iglesia. Esto no es así. Usted necesita del Señor Jesucristo. Venga a Cristo así como usted está. En la condición en que usted está, venga al Señor Jesús, que usted necesita de Cristo. Justamente porque usted está así, necesita del Señor Jesús. Porque el Evangelio tiene el poder para convencerte de tus pecados y reconocerte pecador delante del Señor. Y si crees que Jesús murió por ti hace 2000 años, serás salvo de las consecuencias del pecado. Ven a Cristo el día de hoy, hermano. Hermano, el Evangelio tiene el poder de darte convicción de pecado. Cuando no tenemos convicción de pecado, nunca creemos que nos hemos equivocado. Todos se equivocan, menos nosotros. Todos tienen la culpa, menos nosotros, cuando no tenemos convicción de pecado. Culpamos a todos. Empezamos culpándole al gobierno y acabamos culpándonos a nosotros mismos. Cuando no tenemos convicción de pecado. Pero cuando vienes a Cristo, te das cuenta de tu posición. Te das cuenta de tus debilidades. Y Él te da el poder para luchar una por una con ellas. Y al evitarte las consecuencias en esta vida, vives mejor. Pero mayormente evitas las consecuencias eternas de no rendirte al Señor, que es ir al infierno. Así que en este versículo el apóstol Pablo está diciendo que Pablo no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todos los que creen. El pecador se puede salvar a través de la fe. Porque puede traer fe salvadora a todos los pecadores. Por eso es que testificamos nuestra fe, porque puede traer fe salvadora a todos los pecadores.
¿Cómo podemos callar esta buena noticia? ¿Cómo podemos guardar esta buena noticia? Sabiendo que hay muchos matrimonios que se están destruyendo, sabiendo que hay muchos hijos que se están destruyendo, muchas hijas que se están destruyendo, sabiendo que hay muchas personas que necesitan del Señor, y con solo saber que el creer en Cristo, en su sacrificio, puede traerles convicción de pecado y les va a evitar las consecuencias eternas del pecado y las temporales, ¿cómo no hablarles del Señor, hermanos? La semana pasada tuvimos que ir con mi esposa al laundry, porque tenemos una cubrecama muy grande y que no entra la lavadora corriente, y dijimos, vamos. Entonces yo digo, Lili, aprovecharemos de evangelizar. ¿Qué vamos a hacer sentados media hora, 45 minutos ahí? ¿Qué vamos a hacer? Las personas necesitan del Señor. Así que cuando yo le digo eso a Lili, ella está lista para evangelizar. Sacamos los folletos, nos llevamos y empezamos a hablar con las personas, entregarles folletos y hablarles del Señor. Porque entendemos, hermanos, que eso puede significar la vida o la muerte para estas personas. Porque si alguien viene con el Evangelio del Señor Jesús a tu vida y te hace dar cuenta que eres pecador y que tienes convicción de pecado, esa persona ya no vivirá más las consecuencias eternas del pecado, ni las consecuencias temporales del pecado. Habrás traído bendición no solamente a su familia, sino también a la nación americana. La respuesta para el pecado es el Evangelio, hermanos. Cuando el pecado abunda, la gracia sobreabunda, dice la Escritura. Hermanos, ¿por qué testificamos nuestra fe? Porque puede traer fe salvadora a todos los pecadores. Por eso testificamos nuestra fe. Versículo 16. Versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, ¿por qué testificamos nuestra fe? Porque puede traer una fe santificadora. No solamente una fe salvadora, una fe de salvación para evitarnos las consecuencias eternas y temporales del pecado, sino también nos trae una fe santificadora. ¿Eso qué quiere decir? Que después de haber creído en Cristo, la salvación es por la fe, pero la vida cristiana también es por la fe. Continuamos viviendo por la fe. El Evangelio dice, revela la justicia de Dios mediante la fe y para vivir por la fe. Es lo que dice este pasaje, este texto. Incluso una persona que es correcta, una persona que es un buen ciudadano, tendrá la vida eterna solamente por la fe y vivirá por la fe. Muchos dirán, otros me dicen, pastor, pero yo no hago nada malo, me comporto bien, soy un buen ciudadano. Hago las cosas bien, ni siquiera un stop me paso, pastor. Ni en amarillo, todos me paso las luces en verde. Por más correcta que seas, aquí la Escritura dice, aún el justo por la fe vivirá. Necesitas al Salvador Jesucristo. Necesitas tener convicción de pecado. Y la única manera de tener convicción de pecado es aceptando que Cristo murió, fue sepultado y al tercer día resucitó, que es el Evangelio, hace 2000 años por la fe, y lo hizo por ti, y cuando tú crees en Él, tendrás esa convicción de pecados. La justicia de Dios se utiliza varias veces en Romanos, esta palabra. Pero en la justicia de Dios dice, es revelada en la buena nueva, se revela en la buena nueva. Porque su justicia se ve porque Dios castiga el pecado en la cruz. Por eso el Señor, cuando estaba clavado en la cruz, ha dicho, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque Él mismo decidió llevar, siendo Dios, decidió llevar en su cuerpo el castigo del pecado. Se ve, la justicia de Dios se revela, dice, se revela por la fe en el Evangelio. Eso quiere decir, la justicia de Dios se revela en la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Ahí se revela la justicia de Dios, porque cuando leemos la Biblia en el español decimos, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Estamos diciendo en la buena nueva. ¿Y cuál es esa buena nueva? Que Cristo murió, fue sepultado y al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. En esta
se revela la justicia de Dios. ¿Y dónde está la justicia de Dios? Cuando Dios le carga con todo el pecado de todos nosotros al Señor Jesucristo, y el Señor dice: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? La justicia de Dios se está mostrando, porque Dios castiga el pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Y Jesús estaba muriendo no por sus pecados, sino estaba muriendo por nuestros pecados, y Dios le estaba castigando por nuestros pecados. Y ahí se ve la justicia de Dios, porque no hay pecado que no va a tener su justo castigo. Ese es Dios. Pero no había forma, ningún hombre es sin pecado. Por eso la justicia de Dios se revela castigándole al justo, que es el Señor Jesucristo. Porque por su justicia debe castigar el pecado. Pero porque es justo también, la justicia de Dios se revela en la resurrección del Señor Jesucristo, haciendo la salvación disponible al pecador. ¿Comprende esto, hermano? Que la justicia de Dios se revela porque tiene que castigar el pecado. Y Jesús decidió llevar el pecado de todos nosotros a la cruz. Y cuando Jesús decide eso, Dios castiga el pecado sobre el Señor Jesucristo. Y la paga del pecado es la muerte, por eso Él muere. Pero como Él nunca pecó, la justicia de Dios lo levantó y lo resucitó. Y ahí entonces se combina el amor de Dios y la justicia de Dios. Y a nosotros nos toca creer, volver 2000 años atrás, volver atrás y creer que este sacrificio realmente ha sido hecho en favor de nosotros. Y cuando tú crees eso, estás creyendo en la buena nueva, estás creyendo en el Evangelio. Entonces, al creer en el Evangelio, obtendrás la salvación. La salvación quiere decir la libertad de decirle no al pecado, porque tendrás herencia en el cielo y no vivirás más las consecuencias eternas del pecado. Y verás también en esta tu vida cómo puedes vivir tu vida con convicción de pecado, evitando las consecuencias temporales en pecado que se puede ver en las relaciones rotas de los seres humanos. Hermanos, ¿cómo un Dios tan santo puede perdonar los pecados y todavía permanecer santo? Porque en Dios no hay ningún pecado. La respuesta es a través de la buena noticia, el Evangelio. En esto se ve que Dios es ambas cosas. Dios es justo, porque ha castigado el pecado en el Señor Jesucristo. Pero también Dios es justificador, porque por amor ha hecho esto por nosotros. Y por tanto Él puede justificar a todos aquellos que creen que evidentemente Él murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. Pero esto de la salvación de las consecuencias eternas y temporales del pecado no se hace real en la vida de las personas si no tienes fe para creer. Aquí está la cosa. Hoy día te puedes ir de este lugar con la información que has adquirido en tu mente. Es como a un computador le cargas un programa de computación. Estás cargando tu software con la información, tu computador, perdón, con un software que tu cerebro necesita para funcionar. Pero una cosa es tener la información y otra cosa es rendirse ante el Señor Jesucristo. Hoy te puedes ir de este lugar sabiendo que así es, habiéndote informado y culturizado que Cristo murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. Pero no hay forma que esto se haga real en tu vida si tú no pones tu fe y crees que evidentemente esto pasó. Muchos me dirán: pastor, yo no puedo creer. Hermanos, todas las cosas son por fe. El sistema financiero es por fe. Y ahora está de moda transferir los salarios electrónicamente, ¿sí o no? ¿Has visto algún dólar pasando por tu puerta llegando a tu cuenta? Cuando te llega tu salario, lo único que ves es un número en la computadora. ¿Ves? Y si vas al ATM, ves un número ahí. Eso es todo lo que ves. ¿Por qué? Porque crees que así va a ser. Crees que cuando pagas con tu tarjeta te van a dar lo que estás
el valor de lo que estás queriendo cambiar. ¿Por qué crees? Porque es por fe. Porque el sistema bancario americano te ha dicho así es. Y tu cuenta tiene una garantía de tanto. Porque es por fe. Cuando esperas tu cheque de trabajo es por fe. Yo no he visto que ninguna persona va a trabajar. Le dice, mire señor, le vamos a pagar en 15 días. No, no, yo no trabajo si no me paga adelantado. Yo nunca he visto eso. Las veces que he ido a trabajar me han dicho, señor, usted tiene que trabajar una semana. O por lo menos 15 días. Pero los primeros 15 días no le vamos a pagar. Porque un día usted se va a ir. Y cuando se vaya le vamos a dar ese cheque más. Entonces le vamos a pagar en un mes. ¿Está dispuesto? Bueno, uno tiene que creer. Porque es por fe. Tiene usted que creer porque es por fe. Usted confía en la palabra de alguien. Cuando usted hace el trámite de su residencia, no le garantizan nada. Usted cree y confía. Presenta la documentación y no sabe a las manos de quién va a llegar o qué documentos le va a pedir, pero usted cree. Cuando te subes a un avión, viajas por fe, porque crees que esos motores, esas turbinas van a seguir funcionando. ¿Qué te garantiza que vas a llegar al otro lado? Es porque crees. Es porque te han dicho que funciona. Pero muchos se han subido en un avión y no han llegado al otro lado. Y usted lo sabe. Y cuando le pides que alguien se case contigo o alguien te pide que te vas a casar, crees, es por fe. Porque estás creyendo en esta persona, en su palabra. Los seres humanos somos por fe. Hacemos las cosas por fe. No hay ninguna garantía de que todo saldrá bien, porque es por fe. Lo mismo la salvación es por fe. El día de hoy te puedo decir con buena información en tu cabeza respecto de la salvación. Pero si no tomas el paso de fe y no crees personalmente que hace 2000 años Cristo murió, fue sepultado y al tercer día resucitó, no tendrás la salvación de tu alma. No serás libre de las consecuencias eternas del pecado, ni de las consecuencias temporales del pecado. Eso no se hará real en tu vida si no tienes fe. Porque dice la palabra, porque es por fe y para fe. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. ¿Y por la fe de quién? Por la fe de la persona que lo cree. Solamente el Evangelio se hace real en tu vida si tú personalmente crees. No te lo puede creer tu mamá, no te lo puede creer tu esposa, no te lo puede creer tu esposo, no te lo puede creer tu papá. Tienes que tomar la decisión tú solo, por fe, y ese Evangelio se hace real en tu vida. Dice, y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. El Evangelio es por fe y para fe. ¿Qué quiere decir eso? Que los creyentes, cuando entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, obtenemos salvación por la fe. Pero la siguiente parte de este pasaje nos desafía y nos dice, tienes que seguir viviendo por fe, porque no se acaba. Y la verdad es que tenemos que seguir viviendo por fe. Los cheques seguimos esperando por fe. Seguimos esperando por fe que los fondos de retiros que tenemos van a estar allá cuando nos retiremos. Seguimos creyendo que vamos a seguir existiendo como nación de aquí a 20, 30 años, por fe. Pero el Señor quiere que vivamos nosotros para fe. Y aquí, Romanos 1:17, está explicando lo que es el justo, una persona que puede ser persona correcta, pero aún una persona correcta necesita fe para ser salvo, para evitar las consecuencias eternas y temporales del pecado. Y Gálatas 3:11 nos explica lo que significa vivirá, dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas, vivirá por ellas. Aquí está hablándonos acerca de que no solamente la salvación se obtiene por fe, sino que cada día uno tiene que vivir por fe.
Y Hebreos 10:38 nos habla, mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará mi alma. Hermanos, nos sigue hablando acerca de que todas las cosas que nosotros hacemos en nuestras vidas, las tenemos que hacer por fe. Esto significa que la salvación se obtiene por la fe. Así lo revela Dios en las Escrituras a los que creen. Pero también significa que tenemos que vivir continuamente por fe, confiando diariamente en Él. Ven a Cristo el día de hoy. Empieza a vivir una vida de fe. Entrégale tu vida al Señor. Toma la decisión. No te vayas solamente con la información el día de hoy. Entrégale tu vida al Señor Jesucristo. Ven a Cristo el día de hoy. Entrégale tu vida al Señor. El versículo 17 dice que el Evangelio revela la justicia de Dios mediante la fe y para vivir por la fe. Aún una persona correcta tendrá vida eterna si acepta por la fe las buenas noticias del Señor y vivirá por fe. ¿Por qué testificamos nuestra fe? Porque puede traer una fe santificadora a los santos. ¿Eso qué quiere decir? Que al creer en Cristo nosotros tenemos salvación, pero después de la salvación nos enseña a vivir por la fe. Y eso significa santificación, que aprendemos a andar obedeciendo a Dios, cada vez más alejándonos del pecado y viviendo y siendo semejantes a Dios. Para esa vida de santificación nos llama el Señor. ¿Por qué testificamos nuestra fe? Porque puede traer una fe santificadora a los santos. En otras palabras, cuando tú crees en Cristo, no solo obtienes la salvación de tu alma, sino que cada día te ayuda a ser mejor. ¿Qué esposa no quiere un mejor marido? ¿Qué esposo no quiere una mejor esposa? ¿Qué padre no quiere un mejor hijo? ¿Qué hijo no quiere un mejor padre? ¿Qué jefe no quiere un mejor empleado? ¿Qué empleado no quiere un mejor jefe? Esta es la promesa del Evangelio. Cuando tú vienes a Cristo, no solo tienes la salvación de tu alma y te libras de las consecuencias eternas del pecado y temporales, sino que vives para ser mejor, para santificarte cada día, porque por la fe empiezas a andar cada día y ser mejor. Por eso estos dos versículos hablan, y Pablo dice, no se avergüenza del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todos los que creen. El Evangelio revela la justicia de Dios mediante la fe y para vivir por fe. Y podemos decir también que el pecador no se puede salvar, que el pecador, se puede salvar a través de la fe. Y aún una persona correcta tendrá la vida eterna si solo viene por fe a Dios. ¿Por qué testificamos nuestra fe? Primero, porque puede traer fe salvadora a todos los pecadores. ¿Por qué testificamos nuestra fe? Porque puede traer una fe santificadora a los santos. Hermanos, el mundo está abierto. La nación americana es grande, donde nosotros podemos ir y anunciar el Evangelio a toda criatura. Y podemos responder ante cualquier cambio con el Evangelio del Señor Jesucristo. Pablo no se avergüenza del Evangelio porque significa la salvación de los que creen y para que éstos vivan una vida de fe. El que se reconoce pecador se salva por la fe en la buena noticia y vive su vida por fe y libre de pecado. Las buenas noticias traen fe para salvación y traen fe para santificación. No solamente salvación, sino también santificación. ¿Quieres venir a Cristo el día de hoy? ¿Tienes la información en tu mente? Pero es necesario que esa información ahora baje a tu corazón y que le entregues tu vida al Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra y gracias, Señor, porque hoy hemos respondido por qué testificamos de nuestra fe. Señor, tú nos hablas, Señor, porque nosotros creemos que puede traer una fe salvadora a todos los pecadores y que puede traer una fe santificadora a todos los santos. Mientras oramos, Señor, en este lugar, siga inclinado su rostro, por favor, si hay alguien que no conoce al Señor y que el día de hoy quiere tomar la decisión de entregarle su vida al Señor Jesucristo.
Le invito en el nombre del Señor que levante su mano. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que el Señor le ha dado convicción de pecado y que este es el día en que debe decidir por el Señor? Levante su mano. ¿Hay alguien? Si Dios ha tocado tu corazón, no te vayas solamente con la información. Andate con Cristo en tu corazón. ¿Hay alguien? Una vez más voy a invitar si hay alguien. Y si no, vamos a orar. Después de esto vamos a celebrar la Cena del Señor. Y justamente la Cena del Señor es para recordarnos este sacrificio. De que el Señor Jesús murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. Y esto recordamos con los dos símbolos, la copa y el pan. Vamos a orar el día de hoy. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, y te damos gracias por tu sacrificio en la cruz. Te damos gracias por haber muerto en la cruz y por haber sido sepultado y al tercer día resucitado, y con eso has satisfecho, Señor, la justicia tuya, la justicia de Dios, y nos has mostrado amor para que nosotros al creer podamos acceder a este perdón. Gracias te damos el día de hoy, Señor, y queremos darte gracias también por la cena, porque celebramos, Señor, recordando ese sacrificio y lo significativo que es, Señor, para aquellos que hemos creído en ti. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús en este día. Amén.